Primer libro de las Crónicas, capítulo 26. La organización de los porteros. Para la clase de porteros de los coreitas, Meselamías, hijo de Core, de los hijos de Asaf, y Meselamías tuvo hijos: Zacarías el primogénito, Gediel el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Johanan el sexto, Elioenai el séptimo, y Obed-Edom tuvo hijos: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joas el tercero, Zacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo, y Paultai el octavo, porque Dios le había bendecido. Y a Semaías también le nacieron hijos que gobernaron la casa de su padre, porque eran hombres fuertes y valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos los valientes, Eliú y Samaquías. Todos estos fueron los hijos de Obed-Edom. Ellos, sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces con fuerza para el servicio, 72 de Obed-Edom. Meselamías tuvo hijos y parientes, 18 hombres valientes. También Josa, uno de los hijos de Merari, tuvo hijos: Simri el primero, aunque no era el primogénito, su padre lo hizo el primogénito; Hilcías el segundo, Tebalías el tercero, Zacarías el cuarto. Todos los hijos y parientes de Josa fueron 13. A estas clases de los porteros, a los hombres principales, se les dieron deberes al igual que sus parientes para servir en la casa del Señor, y echaron suertes tanto los pequeños como los grandes conforme a sus casas paternas para cada puerta. Y la suerte para la oriental cayó a Selemías. Entonces echaron suertes para su hijo Zacarías, consejero entendido, y le tocó en suerte la del norte. A Obed-Edom le tocó la del sur, y a sus hijos los almacenes. Para Supim y Josa les tocó la del occidente, junto a la puerta de Salequet. En el camino de subida, guardia con guardia se correspondían. Al oriente había 6 levitas, al norte 4 por día, al sur 4 por día, y el almacén de 2 en 2. Y en el parvar, al occidente, había 4 en el camino y 2 en el parvar. Los encargados del tesoro fueron las clases de los porteros de los hijos de Core y los hijos de Merari. Los levitas, sus parientes, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de los presentes consagrados. Los hijos de Laadán, los hijos de los gersonitas de Laadán, es decir, los jehielitas, eran los jefes de las casas paternas de Laadán gersonita. Los hijos de Jehieli, Setán y su hermano Joel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. De los amramitas, los isaritas y los hebronitas y los uzielitas, Samuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, eran oficiales de los tesoros, y sus parientes de parte de Eliezer fueron Rehabía su hijo, Jesaía su hijo, Joram su hijo, Sicri su hijo y Selomit su hijo. Este Selomit y sus parientes estaban a cargo de todos los tesoros de las cosas consagradas que el rey David, los jefes de las casas paternas, los comandantes de millares y los centenares y los comandantes del ejército habían consagrado, y consagraron parte del botín ganado en batalla para reparar la casa del Señor. Todo lo que había consagrado el profeta Samuel y Saúl, hijo de Cis, y Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, todo lo consagrado estaba a cargo de Selomit y sus parientes. En cuanto a los isaritas, Kenanías y sus hijos fueron asignados para los negocios exteriores de Israel como oficiales y jueces. En cuanto a los hebronitas, Hasabías y sus parientes, 1700 hombres de valor, estaban a cargo de los negocios de Israel al occidente del Jordán, de toda la obra del Señor y del servicio del rey. En cuanto a los hebronitas, Jerías era el jefe. Estos hebronitas fueron investigados en relación con sus genealogías y casas paternas en el año 40 del reinado de David, y hombres muy capaces fueron hallados entre ellos en Jazer de Galad. Y sus parientes, hombres valientes, eran 2700 en número, de jefes de casas paternas, y el rey David los constituyó jefes sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para todos los asuntos de Dios y del rey. Primer libro de las Crónicas, capítulo 27. Los comandantes del ejército. Y esta es la numeración de los hijos de Israel, los jefes de las casas paternas, los comandantes de millares y de cientos y sus oficiales, que servían al rey en todos los asuntos de las divisiones que entraban y salían, mes por mes durante todos los meses del año. Cada división tenía 24,000. A cargo de la primera división para el primer mes estaba Jasobeam, hijo de Zabdiel.
y en su división había 24,000. Él era de los hijos de Fares y fue jefe de todos los comandantes del ejército para el primer mes. A cargo de la división para el segundo mes estaba Dodai, Ahotita, con su división, siendo Miclot el jefe principal, y en su división había 24,000. El tercer comandante del ejército para el tercer mes era Benaía, hijo del sacerdote Joiada, como jefe, y en su división había 24,000. Este Benaía era un valiente de los 30, y estaba sobre los 30, y en su división estaba su hijo Amisadab. El cuarto para el mes cuarto era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto para el quinto mes era el comandante Samhut Israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques Tecuita, y en su división había 24,000. El séptimo para el mes séptimo era Geles Felonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai, Husatita, y de los Seraitas, y en su división había 24,000. El noveno para el mes noveno era Abiezer, Anatotita, de los Benjamitas, y en su división había 24,000. El décimo para el décimo mes era Maharai, Netofatita, de los Seraitas, y en su división había 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía, Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai, Netofatita, de Otoniel, y en su división había 24,000. Y a cargo de las tribus de Israel estaban Eliezer, hijo de Sicri, jefe principal de los Rubenitas, de los Simeonitas, y Cefatías, hijo de Maaca. De Levi, Hasabías, hijo de Kemuel; de Aarón, Sadoc; de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David; de Isaacar, Omri, hijo de Micael; de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel; de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Azarías; de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías; de la tribu de Manasés en Galaad, Ido, hijo de Zacarías; de Benjamín, Jasiel, hijo de Abner; de Dan, Azarel, hijo de Jeroam. Estos eran los príncipes de las tribus de Israel. Pero David no enumeró a los de 20 años para abajo, porque el Señor había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contarlos, pero no acabó, y debido a esto la ira cayó sobre Israel, y el número no fue incluido en el registro de las crónicas del rey David. A cargo de los almacenes del rey estaba Asbamet, hijo de Adiel, y a cargo de los almacenes en el campo de las ciudades y de las aldeas y en las torres estaba Jonatán, hijo de Usías. Sobre los obreros agrícolas que labraban la tierra estaba Esri, hijo de Kelub. A cargo de las viñas estaba Simei, Ramatita, y a cargo del producto de las viñas guardado en las bodegas estaba Sabdi, Sifmita. A cargo de los olivares y sicomoros en la Cefela estaba Baal Hanán, Geredita. A cargo de los depósitos de aceite estaba Joas. A cargo del ganado que pastaba en Sarón estaba Sitrai, Saronita. A cargo del ganado de los valles estaba Safat, hijo de Aldai. A cargo de los camellos estaba Abil, Ismaelita. A cargo de las asnas estaba Geedías, Meronotita. A cargo de las ovejas estaba Jasís, Agareno. Todos estos eran administradores de las propiedades del rey David. También Jonatán, hombre de entendimiento, tío de David, era consejero y escriba. Jehiel, hijo de Jacmoni, instruía a los hijos del rey. Ahitofel era consejero del rey, y Husai, arquita, era amigo del rey. Y Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar sucedieron a Ahitofel, y Joab era el comandante del ejército del rey. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel y los jefes de las tribus y los comandantes de las divisiones que servían al rey, los comandantes de millares, los comandantes de centenas, los administradores de toda la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, es decir, a todos los hombres valientes. Entonces el rey David se puso en pie y dijo: Escuchadme, hermanos míos y pueblo mío.
Había pensado edificar una casa permanente para el arca de la alianza del Señor y para el estrado de nuestro Dios. Así había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo: no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, él ha escogido a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y él me dijo: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío. Yo le seré por padre, y estableceré su reino para siempre, si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas como en este día. De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor y a oídas de nuestro Dios, guardad y buscad todos los mandamientos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico, del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio, y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor, y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas. También para las clases de los sacerdotes, de los levitas, para toda la obra del servicio de la casa del Señor, y para todos los utensilios del servicio de la casa del Señor. Para los utensilios de oro, el peso de oro. Para todos los utensilios, para toda clase de servicio, para los utensilios de plata, el peso de la plata, para todos los utensilios, para toda clase de servicio. Y el peso del oro para los candelabros de oro, sus lámparas de oro con el peso de cada candelabro, y sus lámparas, y el peso de la plata para los candelabros de plata, con el peso de cada candelabro y sus lámparas conforme al uso de cada candelabro. Y para cada mesa de oro por el peso de las mesas de los panes de la proposición, la plata para las mesas de plata, los garfios, los tazones, los jarrones de oro puro, y para las tazas de oro con el peso de cada taza, y para las tazas de plata con el peso de cada taza. El oro acrisolado por el peso, pero el altar del incienso, y el oro para el diseño del carro, es decir, que los querubines que extendían sus alas cubrían el arca de la alianza del Señor. Todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Entonces David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor, Dios mío, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará, hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. He aquí tienes las clases de los sacerdotes, los levitas, para todo el servicio de la casa de Dios, y todo voluntariado con alguna habilidad estará contigo en toda la obra, para toda clase de servicio. También los oficiales y todo el pueblo estarán completamente a tus órdenes. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29. De las ofrendas para el templo. Entonces el rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es aún joven y sin experiencia, y la obra es grande, porque el templo no es para hombres, sino para el Señor Dios. Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios, el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera, también piedras de ónice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Y además de mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata la doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que he provisto ya para la santa casa, es decir, 3,000 talentos de oro, del oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata crisolada, para revestir las paredes de los edificios.
de oro para las cosas de oro, de plata para las cosas de plata, para toda la obra hecha por los artesanos. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? Entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de millares y de centenares, con los supervisores sobre la obra del rey, ofrecieron voluntariamente sus donativos. Para el servicio de la casa de Dios dieron 5,000 talentos y 10,000 monedas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Y todos los que tenían piedras preciosas las dieron al tesoro de la casa del Señor, a cargo de Jehiel Gersonita. Entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. Y también el rey David se alegró en gran manera. Bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea, y David dijo: Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti procede la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, de lo recibido de tu mano te damos, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano y todo es tuyo. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón, y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Oh Señor Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo, y dirige su corazón hacia ti, y da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, los cumpla todos, y edifique el templo para el cual he previsto. Entonces David dijo a toda la asamblea: Bendecid ahora al Señor vuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, al Dios de sus padres, y se inclinaron y se postraron ante el Señor y ante el rey. Al día siguiente sacrificaron víctimas al Señor, y le ofrecieron holocaustos, 1,000 novillos, 1,000 carneros y 1,000 corderos, con sus libaciones y sacrificios en abundancia por todo Israel. Comieron pues y bebieron aquel día delante del Señor, con gran alegría, y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David, y lo ungieron como príncipe para el Señor y a Sadoc como sacerdote. Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor como el rey, en lugar de su padre David. Prosperó y le obedeció todo Israel. Y todos los oficiales, los hombres valientes y también todos los hijos del rey David, juraron obediencia al rey Salomón. Y el Señor engrandeció en gran manera a Salomón ante los ojos de todo Israel, y le confirió un reinado glorioso como nunca había tenido ningún rey en Israel antes de él. David, hijo de Isaí, reinó pues sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. Reinó en Hebrón 7 años y en Jerusalén 33. Y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria, y su hijo Salomón reinó en su lugar. Los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del profeta Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del profeta Gad, con todo su reinado, su poder y todos los acontecimientos que vinieron sobre él, sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras.